días. Bienvenidos al Palacio de Congresos de Zaragoza, desde el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cardiología, a vídeos del editor. Yo soy el doctor Ferreira, editor jefe de la Revista Española de Cardiología, y para mí es un honor presentar hoy al trabajo que firma como primer autor el doctor Ángel Cequier, en concreto el trabajo que lleva por título Impacto sobre la mortalidad de diferentes sistemas de asistencia en red en el tratamiento del infarto agudo de miocardio con elevación del ST, la experiencia de España. Buenos días, Ángel, y ante todo enhorabuena por este maravilloso trabajo. Bueno, no me gustaría, como siempre, solemos empezar preguntando cómo surgió la idea del trabajo y que nos digas cuál es el mensaje fundamental para el lector con que se tiene que quedar. Muchas gracias. Cuando, estando de vicepresidente de la Sociedad Española de Cardiología, analizamos los datos del intervencionismo primario en España, pensamos que podría ser una oportunidad el hecho de disponer o utilizar una base de datos del Ministerio de Sanidad en el cual aproximadamente en un intervalo de 10 años, desde el año 2003 al año 2012, teníamos la posibilidad de extraer datos de las altas hospitalarias de pacientes con infarto agudo de miocardio y poder analizarlas, datos de mortalidad hospitalaria. Son datos extraídos del CMVD y quizás el aspecto más interesante es que en España, al haber diferentes comunidades autónomas con proyectos sanitarios o de planificación distinta, por el contrario, con una población muy homogénea, porque con un nivel cultural, perdón, con un nivel socioeconómico similar, la mayor parte de la población en el sistema público, en el cual se hacían intervenciones en diferentes tiempos, y además con una base de datos común. Por tanto, realmente fue una oportunidad el poder disponer para intentar determinar si el incremento de la realización de angioplastia primaria o intervencionismo coronario primario se producía de una manera progresiva, en qué momento y sobre todo si esto tenía un impacto sobre la mortalidad hospitalaria. ¿Y cuáles han sido los hallazgos fundamentales? Los hallazgos han sido, yo los podría resumir prácticamente en 3 puntos. El primero es que en estos 10 años se ha producido un marcado incremento en la utilización o en la indicación de angioplastia primaria en la fase aguda del infarto. La fibrinolisis ha disminuido de manera, yo creo que discreta, pero significativa, y sobre todo se ha reducido de forma muy importante el número de pacientes con infarto que no eran sometidos a terapias de reperfusión. Y lo que hemos visto es que cuando analizamos globalmente la población, y son datos que en aquel momento nos hubieran tenido que preocupar, es que mientras que la mortalidad de los pacientes, mortalidad ajustada, de los pacientes que eran sometidos a intervencionismo era alrededor de un 4%, en fibrinolisis era de un 8%, y los pacientes que no eran sometidos a reperfusión, la mortalidad llegaba a ser hasta el 17%. Afortunadamente ha habido progresivamente un mayor número de comunidades autónomas que implantaban los programas o los sistemas en red de atención, y esto se ha traducido con una marcada reducción en la mortalidad. Sin duda es un mensaje impactante, ¿no? Que realmente pues, se ha reducido de una forma significativa. Pero oye, Ángel, entrando ya con un poco más de detalle, realmente vosotros analizáis algo muy complejo, que es una parte del proceso asistencial, en este caso referido al infarto y a la angioplastia primaria. Pero claro, lo que es la angioplastia primaria no solo es realizar angioplastia primaria, sino que depende de unos sistemas organizativos que pueden diferir de unas comunidades autónomas a otras. Algunos pueden ser o potenciar una parte del proceso, ¿no?, de traslado a un solo centro o a varios centros. ¿Habéis analizado con más detalle si hay ciertas partes del proceso que puedan tener más impacto o más beneficio esperable? Sí, primero, un aspecto muy importante es que mientras que en el año 2003 solamente había 3 programas de angioplastia primaria y cubrían solamente un 6% de toda la población de España, en el 2012 ya había 10 programas y que cubrían prácticamente el 60% de toda la población. Pero sí que es verdad que los programas no se establecieron de manera brusca en todas las comunidades. Había comunidades que había determinados hospitales que tenían sus redes muy locales, y ya se empezaba, a pesar de que no hubiera habido oficialmente o políticamente la implantación del programa, ya se observaba un incremento del número de procedimientos de angioplastia primaria mucho más relevante que si no existía el programa.
Lo que sí que hemos visto es, por ejemplo, en 3 comunidades, que son Cataluña, Asturias y también Baleares, que tenemos datos del momento justo de empezar programas que abarcan ya bruscamente o conjuntamente a toda la población en comparación a programas muy localizados. Y los cambios son espectaculares. La angioplastia primaria aumenta casi de manera exponencial, la mortalidad se reduce de manera dramática y el número de pacientes que no son revascularizados se reduce de manera espectacular. Muy bien. Y ya para terminar, por no extenderme, porque la verdad es que daría para una entrevista de más de una hora, Ángel, háblanos del futuro. Tenéis una cantidad de datos impresionantes, habéis empezado a explotarlos, la cantidad de información, como digo, os puede ser muy importante. ¿Pensáis hacer un seguimiento, otro estudio, dar más detalles? ¿Cuál es el futuro? Sí, estamos analizando subgrupos de pacientes para intentar determinar el máximo beneficio, por lo que has comentado antes. Es muy complejo un sistema de angioplastias primarias o de angioplastias o de atención en red, no solamente por el aspecto económico, que tiene un impacto, aunque realmente a medio plazo, largo plazo es coste eficiente incuestionablemente, es porque hay una serie de problemas geográficos, hay otros protagonistas que intervienen, como es el SEM, hay aspectos logísticos que a veces son difíciles de coordinar, pero sí que hemos visto, y son datos, por ejemplo, del año 2012, en que ya existían muchos programas de angioplastia primaria, que se sigue detectando que hay una clara relación entre el porcentaje de pacientes con infarto que son sometidos a angioplastia primaria y el porcentaje de mortalidad. Por tanto, debemos insistir en el aspecto de, no solamente hay aún determinadas zonas de España en las cuales el programa no está totalmente establecido, pero sí que tenemos que hacer es proseguir en el mantenimiento del programa, que muchas veces no es fácil y es de una importante complejidad. Muy bien, pues felicitarte una vez más, animaros a que sin duda sigáis con el programa y desde luego estaremos deseosos en revista de recibir trabajos tan magníficos como el que habéis enviado. Y esto es todo desde el Palacio de Congresos de Zaragoza. Muchas gracias.